Bienvenidos a Algo que Decir sobre Salud Mental, un podcast destinado a escuchar consejos, opiniones y vivencias de personas como tú y como yo. Hola, muy buen día a todos y todas. Hoy nos encontramos ya en este quinto capítulo de Algo que Decir sobre Salud Mental. Nos acompaña Camila Muñoz, enfermera de la Universidad de Valparaíso, a quien me contaba minutos previos que les tiene mucho cariño, ¿cierto, Cami? Sí, totalmente. Totalmente. Hola a todos. Sí. ¿Cómo lleva por nombre este capítulo? Es Hablemos de la realidad de los trabajadores de la salud. Obviamente desde el área de la salud mental. Así que aquí Cami tiene un relato interesante, ¿cierto? Que me entusiasma mucho saber un poco porque también tengo mis propias impresiones de lo que es el mundo de la salud. Así que Cami, gusto tenerte acá primero. Antes de que empieces a contarnos, cuéntame cómo estás, cómo has estado, cómo va todo. Muchas gracias por invitarme también, primero que todo. Estoy súper contenta de estar acá y de poder compartir un poquito la historia y la realidad de los profesionales de salud, que en general es muy desconocido para todos. Es un mundo muy aparte, así que estoy feliz de estar acá. No, súper Cami, y agradecerte desde el inicio que quisieras contar tu experiencia también, ¿cierto? Porque algo hablábamos ahí y me decías, bueno, tengo algo que decir, ¿cierto? Tengo algo que decir. Y comenzar preguntándote un poco cómo ha sido tu experiencia en este mundo de la salud, ¿cierto? Particularmente desde la carrera de enfermería, pero ¿cómo ha sido? Cuando sales de la universidad, te metes al mundo laboral, ¿era lo que tú esperabas? ¿Cuáles fueron como las impresiones que te dejó un poco cuando ya empezaste a trabajar en tu área? Bueno, hay varias cosas que en general en la universidad uno no tiene idea y no sabe mucho de lo que se trata el mundo en sí, de cuando uno ya está trabajando, porque en el fondo hasta ese momento todo es muy teórico, hasta que uno llega un poco más a las prácticas y va entendiendo cómo se configura este universo, ¿cierto? Universo paralelo de Claro, los profesionales de la salud, ya sea cualquier carrera en realidad. Y lo que involucra trabajar en turnos también, que hasta ese momento tampoco lo conocía mucho, sino que más que nada solo en la práctica y después cuando salí a trabajar, que además se me ocurrió empezar a trabajar directamente en una UCI. ya, intenso. Entonces fue como un choque bien intenso. Yo siempre había querido trabajar en algo como más light, por así decirlo, algo muy, muy tranqui quizá, pero la vida me llevó para otro lado. Claro, Que claro. bueno, en estos momentos igual lo agradezco de todas maneras por la experiencia que significó. Estuve harto tiempo en eso de la UCI, la UTI, hice especialidad en eso también. Después me puse a estudiar otras cosas. Pero ha sido intenso. Yo creo que el mundo de la salud es bien intenso. Una palabra que lo define, ¿o no? Intenso, intensidad. Es una Ya, buena palabra que define, yo creo, eso, intensidad y desafío. claro. Oye, Cami, ¿y esta intensidad? ¿En algún punto sientes tú suele terminar pasando la cuenta a nivel de salud mental? ¿De qué forma? ¿Te ha pasado a ti que te ha pasado la cuenta también esa intensidad? Sí, o sea, partiendo porque en general trabajamos de una forma bien inhumana, por así decirlo, que yo creo que en algún momento uno lo naturaliza mucho, pero para mí, si tú me preguntas hoy en día, trabajar 12 horas seguidas, 24 horas seguidas, en algunos casos, por ejemplo, los médicos trabajan 48 horas seguidas, Claro. es bastante inhumano, Claro, y uno se ¿cierto? podría decir, bueno, ¿con qué facultades un médico podría trabajar a la hora 40, por ejemplo, en el sentido de esa persona es un zombie, es una persona que está de pie probablemente muerta de sueño? Claro, o sea, nosotros igual tenemos lugares, sobre todo en la parte pública, ¿cierto? Donde se descansa cierta cantidad de tiempo, pero en el fondo, ¿quién descansa estando en el trabajo? O sea, Claro, es como, por más que de repente en algún momento se sienta tu casa, igual no estás en tu casa. hay una presión que es simbólica, ¿cierto? Hay una presión que es simbólica ahí. ¿Y en qué momento? Ahora yo te lo pregunto porque Ujú. obviamente tú me diste la confianza de poder Claro, claro. preguntártelo. ¿En qué momento esa intensidad, en tu caso particular, comienza a pasar la cuenta? Mira, yo creo que cuando uno ya lleva algunos años, ya no tolera lo mismo que al inicio, quizá, Ya, tantas horas de trabajo, tantos turnos, tanta presión. Y yo creo que hay un momento en el que uno tiene que hacer stop ya, y parar, simplemente. ya. Cuando uno siente que tiene que hacer stop y parar y no lo hace, es ahí donde te pasa la cuenta y Ahí me comienza todo llegan a mí. este... Ahí, claro, ahí te llegan a ti. Ahí Sí. llegan a sesión ahí todos ya sin energía, desinflados, Destruidos en el claro. -2, como digo yo. Totalmente. Te fijas. Ahora,
es complejo a veces, no sé qué tú piensas, Cami, lograr escuchar esas señales del cuerpo a veces o de otra manera de que hay que parar un poco la máquina, de que hay que detener un poco el ritmo. A veces es complejo, ¿no? No sé cómo lo has vivido tú el darte cuenta de, mira, tengo que parar el ritmo, tengo que disminuir un poco la Mm, intensidad con la que llevo la vida. claro. Mira, mi visión de eso también involucra un poco lo que te lleva ya como de una base así, bien, una raíz casi de, como del problema, a lo que te lleva en la sociedad a pensar qué es lo que tienes que hacer. Ya, La presión de trabajar, que no puedes parar, qué significa pedir ayuda, qué significa parar, en el fondo, que mucha gente en general lo traduce como a debilidad, a que no te la pudiste, de que no fuiste lo claro, suficientemente fuerte, de que no es para ti quizá. Entonces, claro, el relato exterior del mundo en el que vivimos te lleva mucho a decir, bueno, no puedo pausar, claro. bueno, no puedo descansar, porque si descanso, no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Claro, y eso es algo que se escucha mucho. Tú, desde tu experiencia como trabajadora de la salud, es algo que uno escucha mucho. ¿Dónde? En la familia, en los cercanos, en el mismo grupo de trabajo, de repente también. ¿En qué espacio se suele escuchar eso? Yo creo que es más bien un espacio interior, Ya, más que incluso de afuera, porque en general la gente no cuenta mucho esto. O ya, sea, uno se da cuenta que la persona no está bien, por ejemplo, cuando tú lo ves como desde un otro colega, por ejemplo. Tú ya, te das cuenta que la persona no está bien, pero esa persona no se da cuenta. Y a uno le pasa lo mismo, uno está de repente súper mal claro. emocionalmente, mentalmente, pero es como en que no logra interiorizar eso, porque tiene ese como relato interno de uno, esa vocecita que dice, no, tengo que seguir, necesito pagar esto, tengo que hacer esto. Claro, El dinero es en el fondo una causal bien importante claro. de esto y No, no, y ese es un punto súper importante porque muchas ocasiones no es que la persona tampoco no quiera detenerse, es que los temas económicos, deudas o responsabilidades, a veces puede que una persona no tenga deudas, pero tenga tanta responsabilidad mes a mes que no pueda parar porque si disminuyen sus ingresos, la va a pasar mal en esa área. Y eso igual es una depresión que no es llegar y decirle a la persona, oye, pero detente, ¿cierto? No es tan fácil finalmente como se ve claro. muchas veces. O sea, hay otras cosas por detrás también. O sea, yo he conocido colegas, yo nunca lo he hecho, pero he conocido colegas que tienen 2 o 3 trabajos incluso. Claro, Conocí colegas en la pandemia que trabajaban en UCI, trabajaban un cuarto turno, que es trabajar un día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, al día siguiente trabajar de 8 de la noche y salir al tercer día a las 8 de la mañana. ya, Entonces tienes como el resto del día para descansar y el día siguiente también es de descanso. ya, Esos momentos de descanso ellos lo ocupan para hacer otros turnos ya. en otros O lados. sea, el descanso nunca está. No existe. Y Claro, uno dice, ¿cómo esta persona puede seguir viviendo sin descansar? O sea, claro, sin poder dormir adecuadamente, muchas veces incluso sin poder comer. Y eso ellos lo ven como algo muy natural. Y es algo que se normaliza en el área de salud, pero también quizá en otras carreras. Yo como lo he visto obviamente en mi área, claro. siento que es algo completamente naturalizado y inhumano. O sea, nosotros mismos nos tratamos mal. O sea, es como un automaltrato. Por eso te digo que el tema del burnout, que muchas Claro. veces se habla y que se ha conversado más del tema de la salud porque han salido varias noticias e historias. Como que de ahí en el último tiempo agarró más fama este tema, sobre todo en pandemia, ¿cierto? Lo que tú mencionabas, Sí, de mucho trabajador colapsado, pero ya mal, así, sí. Es que la pandemia fue un colapso mundial. claro, Un colapso mundial para todos, porque no somos seres individuales, somos seres sociales y cuando nos quitan en el fondo la libertad de poder salir y de poder estar con otras personas, ya eso de por sí nos hace mal a todos los seres humanos. Y más encima, tener que estar detrás de la pandemia cuidando a personas en hospitales, en clínicas, que ya son lugares como bien complejos de estar. Es igual hay un agotamiento, te pregunto yo, emocional de repente al ver a las personas, en el sentido de personas sufriendo también, no es un lugar donde las personas, digamos, suelen estar muy felices, ¿cierto? claro. En los centros de salud. Entonces, eh,
¿Pasa eso de repente, te pregunto, Cami, que ver tanta persona de repente padeciente de algún dolor, de alguna situación, igual agota? ¿O con el tiempo se genera como esta frialdad que uno puede llamarlo, ¿cierto? O costumbre. Sí, mira, hay distintos tipos de agotamiento, ¿cierto? Hay un agotamiento emocional, un agotamiento físico, un agotamiento mental también que se da mucho. También hay un agotamiento espiritual incluso. Ya, Ya, y yo creo que en general los profesionales de la salud podemos tener los cuatro ya, bastante agotado. rápido. Sí, cuando uno trabaja con personas que están con dolor, que están pasándolo en el fondo en el peor momento de su vida, probablemente muchas, se produce un agotamiento mental, un agotamiento emocional, aparte del agotamiento físico que ya viene de trabajar 12 horas, 24, 48, como lo habíamos conversado. Claro, Entonces, es un tema complejo, un tema que yo creo que esto solamente lo entienden la gente que trabaja en la salud, ¿cierto? claro, Porque ver morir gente de forma diaria o en los turnos, en el fondo, no es algo fácil de lidiar tampoco. claro. No, te entiendo. Yo veo sangre y ya colapsé. Claro, Con eso que te digo es lo todo. normal, ¿cierto? Claro, Entonces, igual eso está muy ligado al síndrome de burnout que estábamos conversando porque ese es uno de los rasgos característicos del burnout, que es el agotamiento emocional, claro. ¿cierto? Entonces, encontramos gente que está muy cansada, gente sobrepasada emocionalmente Y un efecto dominó a veces, porque una también. persona sobrepasada anda más irritable. Sí, Eso pasa. Entonces, si sumamos un montón de gente que anda más irritable, claro. cualquier cosa es como una aguja y un globito. ¡Pah! ¿Cierto? Eh, Cualquier cosa es un gatillante en el fondo. claro, claro, claro. ¿Te tocó vivenciar eso también en algún momento? Ya sea en algún equipo de trabajo, sin dar nombres, no te preocupes, pero, No, no pero puedo dar nombres. dentro de las experiencias que has podido tener, ¿te tocó de repente verte tú en medio de esta dinámica de la cual estamos conversando, así como agotada, más irritable incluso? Sí, o sea, lo vi en colegas y lo experimenté también, que en el fondo que alguien te dice algo que uno cuando está bien no, ni lo toma en cuenta, pero cuando estás en un estado de vulnerabilidad, sí es algo relevante y uno se queda con eso como pensándolo constantemente. Claro, Hay personas que tú le dices algo y se ponen a llorar ahí mismo, claro, claro. o estallan como en un arrebato de agresividad, por ejemplo. Claro. Y no sé si, yo te pregunto, desde la formación de la carrera, en términos generales, ¿los preparan para ese tipo de situaciones? Porque cuando reacciona un compañero mal, agresivo por el estrés, o reacciona en llanto, ¿te fijas? También por el estrés, ¿los preparan para afrontar ese tipo de situaciones o no, No. no tanto? No. O sea, nosotros en la carrera, por ejemplo, tuvimos algunos ramos de psicología, de antropología, sociología, recuerdo, que fueron bien interesantes, pero creo que falta, y esto es súper en general, yo creo que en todas las carreras, porque todos tienen que ver con la emocionalidad en algún punto, falta integrar un poco el tema de la estabilidad emocional o cómo Claro, trabajar, cómo reconocer tus emociones, cómo trabajarlas, qué hacer en caso de este tipo de cosas que estábamos conversando o con uno mismo también incluso. claro. Yo creo que eso es algo como súper transversal igual a todas las carreras y creo que es algo necesario. Claro, pareciera que el área emocional es como este invitado que nadie quiere un poco en las Claro. carreras, porque mucho, pasa un poco. Y te puedo decir yo, por lo menos desde mi experiencia, no sé cómo será en otras universidades, que muchas veces también incluso en la misma carrera de psicología, claro, uno lee teoría sobre lo emocional, ¿cierto? Pero son libros, son textos, pero no tanto práctica relacionada a lo emocional, que también está ahí al leve, ¿cierto? Porque una cosa es leer ejercicios, por ejemplo, sobre cómo gestionar mejor la ansiedad, y otra cosa es aplicarlo. Y ahí hay un mundo a veces de repente, un puente gigante entre lo que es teoría y lo que es la práctica, ¿cierto? Y en ese sentido, en lo que es la práctica, Cami, ¿tú cómo has abordado esos momentos? ¿Qué estrategia has empleado? Al principio no tenías estrategia, si tenías alguna. ¿Cómo afrontaste esos momentos en donde tú me dices, bueno, yo también caí en eso de estar un poquito más irritable, un poquito más colapsada, ¿cierto? ¿Cómo la afrontaste? O sea, yo creo que al principio uno no tiene las herramientas para poder afrontar ese tipo de situaciones. De partida, en general, cuando uno está recién empezando, son los colegas que tienen más experiencia los que toman como más la... ¿Uno aprende de ellos? Uno aprende de ellos, claro, totalmente. Por eso es súper importante tener buenos colegas, colegas que te enseñen, que te ayuden. Creo que es vital. Saber pedir ayuda también creo que es como lo más importante, igual para la carrera y Claro, para la vida igual.
Y de ahí yo creo que parte todo el tema, porque cuando uno está con burnout, que es cuando uno dice que es cuando está quemada, Claro. ¿cierto? Que es una forma en el fondo, Como cuando deja el pan ahí en el tostador, se va a hacer claro, otra cosa, volvió claro, y ya no hay pan, hay un que es en carbón. el fondo una forma inadecuada de poder controlar, de poder afrontar un estrés que ya viene siendo crónico, cuando esto ya es no solamente agudo, un episodio, porque un episodio uno lo puede enfrentar probablemente bastante rápido, pero cuando ya es algo que ya lleva tiempo, meses y Claro, años, ya se produce un estrés, un agotamiento, con síntomas bien heavy igual. Si uno lo piensa, no llega a ser hasta que las personas hablan de esto que se dan claro, cuenta que están mal. O sea, uno de los síntomas del burnout es la despersonalización, por claro. ejemplo, que es bien heavy si uno lo piensa. O sea, Claro, como experiencia, sentirte, claro, ¿cierto? Sentir como que tu cuerpo extraño, sentirte como desconectado. fuera de sí. Porque la Claro, despersonalización tiene mucho que ver como si tú te estuvieras viendo como de afuera, como si no fueras el protagonista de tu propia vida. En el claro, fondo, todo parece como un poco irreal. claro, Entonces pasa incluso que te puedes mirar al espejo y no te reconoces bien, o no reconoces tu vida como propia incluso. claro. Y esto es un síntoma psicológico, pero bien, bien fuerte. Y eso pasa cuando ya esto lleva mucho tiempo. Claro, claro. Y ahí, bueno, para las personas que están escuchando, la despersonalización, desrealización, disociación, suelen ser respuestas mucho al trauma y a etapas de estrés también. Etapas fuertes de estrés suele ser una respuesta muy común como mecanismo de defensa de la persona ahí actuando. Y como dice, bueno, Cami, claro, claro, es potente. Y es potente porque muchas veces las personas que llegan a ese extremo, como de la despersonalización, de sentirse raras con su cuerpo, la desrealización, mirar el mundo y decir esto es un sueño, no sé, sienten que no van a poder o tienen el temor de no volver a conectar con las cosas, no volver a conectar con la realidad. Y es un escenario súper complejo para la persona que lo vive y de mucho temor a la soledad, el decir, bueno, Mm, me siento desconectado de totalmente. todo, me siento... Porque nadie lo va a entender, solamente Claro, el que lo vivió, el que lo está viviendo. claro, claro. Y como tú decías, bueno, lamentablemente muchas personas llegan a ese punto, ¿cierto? Y ahí recién se toman acciones. Claro. ¿Te fijas? Em, Cami, ¿cómo tú lograste llegar a ese punto o lograste tomar acciones antes? Yo llegué en O- varios puntos, yo creo. ya, Llegué a puntos bien límites también del burnout y por eso también quise hacer este podcast y contárselo al resto para que ellos también puedan tomar cartas en el asunto un poquito antes. ya, Es importante igual decir que el burnout no es solamente para los profesionales de la salud, el burnout puede producirse en cualquier carrera, en cualquier momento de la vida, claro, no necesariamente asociado incluso al trabajo, hay burnout también relacionados con las relaciones, por ejemplo, cuando uno termina una relación abruptamente y de forma traumática, ¿cierto? Porque hablamos del trauma, o sea, todo esto viene del trauma. También hay uno asociado a las finanzas, por ejemplo, cuando te claro, despiden y estás en un momento de necesidad financiera importante, o cuando estás muy endeudado, estás trabajando y se suman varias cosas a la vez, eso también claro, puede provocar un burnout. claro. Tema potente el de la finanza, haciendo un paréntesis Sí, dentro de es un ese mundo tema, aparte igual. sí, sí, y se habla poco, creo yo. Sí, A pesar que estamos en un momento de mucha saturación de información sobre salud mental, creo que la depresión y la ansiedad que genera de repente el tema de las finanzas es muy tabú aún y es sí. súper grande. Es Y no se súper... habla mucho de eso en No, realidad. Nadie habla de la cesantía, por ejemplo, de lo que sientes cuando estás cesante, claro. buscando y no encuentras trabajo, por ejemplo. Claro, claro. Son temáticas que son súper fuertes, pero como te digo, para no salirme los carriles y Sí. aprovechar tu tema al máximo, em, tú me decías, bueno, tu intención es poder transmitirle un mensaje también, ¿cierto? A estas personas que puede que estén caminando hacia ese punto límite, ¿cierto? Sí. Y darles como una señal o tips o algo para que puedan identificar a tiempo. Y ahí yo te pregunto, Cami, ¿qué cosas podrían como identificar? ¿Qué señales podrían escuchar ellos o ponerle más atención que les pueden estar diciendo? Oye, calmémonos un poco, eh, como una necesidad, más que como una opción, ¿cierto? Porque cuando ya estamos transgrediendo los límites se convierte en una necesidad más que una opción entre otras. ¿Qué Sí. consejo podrías dar, comentarle un poco a las personas que están escuchando? Bueno, yo creo que en general es súper importante que cuando uno ya comienza con sentimientos negativos hacia el trabajo,
hacia los compañeros de trabajo, hacia tu lugar de trabajo, ya empiezan a haber síntomas, ¿cierto? Porque hay algo que no Claro, está bien. Cuando uno ya se levanta a trabajar y no quiere ir, cuando te levantas y dices, no quiero estar ahí, no quiero estar con esas personas, no quiero estar haciendo eso, yo creo que ya es un momento como de tomar una pausa y decir, bueno, ¿qué me está pasando? claro, ¿Cierto? Porque a partir de eso ya hay algunos síntomas, por ejemplo, como la apatía, eso de no querer hablar con nadie o que nadie se te ya, acerque, que nadie te interrumpa, que es como que no te ya. quiebren tu esquema Como mental. aislarse socialmente un Un poco. aislamiento, Ya, sí, comprendo. sobre todo en el trabajo, Claro, obviamente, porque estamos hablando de un tema laboral, ¿cierto?, de los profesionales de la salud. Hay una bruma mental importante, o sea, se te empiezan a olvidar un poco las cosas, más de lo normal, obviamente, porque todos tenemos un basal de eso, yo creo, claro, claro. pero más de lo normal, ¿cierto? Te distraes rápidamente, tienes episodios de pérdida de memoria incluso, como una amnesia Ya, de repente momentánea, tampoco claro, es normal. Y eso suele pasar bastante, mucho antes de tener síntomas más fuertes, pero claro, nadie les presta atención, claro. Mira, y acá, ¿cierto? Cami, me gustaría, si me lo permites, porque tú eres la protagonista de este capítulo, hacer un alcance como educativo respecto al TDA, por ejemplo, Ujú, porque si uno dice, mira, me distraigo con facilidad, tengo como ciertas pérdidas de memoria y un montón de características que también se relacionan con algunos diagnósticos. Si usted va a terapia y dice eso y le dicen, mire, puede que usted tenga déficit atencional, es súper importante que el profesional mire la sintomatología que usted lleva a terapia en su contexto. claro, Porque si estamos hablando, como tú me contabas, de un caso de una persona que está en un lugar de trabajo intenso, como es el área de salud, que está estresada, que está colapsada, probablemente la sintomatología responda a esa situación que está viviendo y no a un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, o otros trastornos también que hay, también, ¿te ¿cierto? fijas? Entonces hay como tips educativos súper importantes que siempre le pregunten por el contexto en el cual la persona está ahí manifestando un poco los síntomas o aquello que la angustia o le incomoda, finalmente, ¿cierto? Claro, sobre todo si está trabajando 70 80 horas semanales, ¿no? Claro, claro, o sea, creo que es algo a considerar que uno no ha dormido en 2 o 3 Claro. o 3 días. Entonces, eso es súper importante. Y como tú decías, bueno, estos sentimientos, siento de decir como siento que, voy a hacer una palabra un poco fuerte, odio Ujú, a mis compañeros, no sé, comienzo, me caían bien y de repente de la nada siento que todo me irrita, todo me molesta, ¿cierto? claro, Puede que ahí esté pasando finalmente esto de estar colapsando un poco, sí. ¿cierto? Ahora, Totalmente, sumado al no poder dormir bien y otros claro, trastornos del sueño y distintas otras cosas más, obviamente se va construyendo como una película un poquito claro, desalentadora, ¿no? claro, claro. Sí, de Y, todas maneras. y Cami, tú en ese punto, y en línea ya le dijimos a las personas más o menos cómo identificar si están ahí, ¿cierto? O si van hacia allá, por lo menos. Claro, Si están ya empezando a sentir el calorcito ahí de que se van a quemar. claro. ¿Cómo tú abordaste y cómo le diría a la gente, ¿cierto? ¿Qué acciones tomar? Me di cuenta que en realidad que estoy más irritable, que estoy durmiendo mal, que este ritmo me está haciendo mal, ¿qué hago? Bueno, obviamente yo como psicólogo lo primero que les digo es vayan al psicólogo, pero Claro, también hay más alternativas finalmente. sí. Bueno, mi primera alternativa siempre, porque yo creo que para todos debería ser canasta básica ir al psicólogo. ¿Ya? El psicólogo muy probablemente te va a recomendar un psiquiatra si es que estás con trastornos del sueño, si estás con una sintomatología ya mucho más heavy, porque uno tiende a minimizar mucho lo que le está pasando. Como Claro, no, pero sí, bueno, si a todos les pasa, todos tienen trastorno del sueño, pero no es normal, ¿cierto? No es normal no estar comiendo bien, no estar durmiendo bien, aislarte socialmente, no querer ir a ver a tu familia o ver a claro, tus amigos, dejar de hacer las cosas que te gustan, que también son parte como de la sintomatología, ¿cierto? Del burnout, claro, no es algo normal. Entonces ahí ya empezamos a necesitar ayuda. Y para mí, como te decía, canasta básica, psicólogo, siempre, porque es una persona que va a poder ver desde otra perspectiva tu realidad, una realidad que tú estás minimizando en el momento, claro, ¿cierto? Y que quizás no estás viendo correctamente debido a todos los síntomas y a los signos que estás teniendo en el momento también. claro. Y muchas veces, te lo digo porque me han llegado personas en esa situación a terapia y voy a mencionar a... No, no, te imaginas ahí rompiendo la confidencialidad, pésimo Claro, psicólogo. No, pero hablando en términos, en términos generales, una de las primeras cosas que hace uno en terapia con ese tipo de casos es
justamente validar el cansancio, porque la persona llega diciendo, quiero no sentirme cansado, pero tranquilo, hay que validar que estás cansado y que estás legítimamente cansado. No, yo no te puedo decir, reinterpretemos esto de una manera en donde lleguemos a la conclusión en que tú no estás cansado. Y que puedes seguir trabajando Claro, 80 horas claro, semanales. porque hay gente que espera eso, llega Claro, como que el otro te sane al claro, final, que el otro te haga sentir mejor y que el otro pase por tu proceso, cuando en realidad eso no es posible. Y al claro, es final los como, procesos son de uno. sí, claro, y ahí está en el decir, mira, creo que legítimamente estás cansado, y uno le explica por qué, con las cosas que te relata la persona, le dice, pero mira, y relata las mismas cosas que hemos hablado hasta ahora de el dormir mal, el estar más irritable, ¿cierto? El aislamiento social, que es diferente a una persona que conscientemente decide aislarse para estar tranquilo, porque esa persona probablemente va a sentir placer en Claro. esa soledad, versus la persona que se aísla porque la está pasando mal, probablemente no se va a sentir mejor estando solo. Simplemente va a ser como un supuesto ahorro de energía, pero no es que se esté sintiendo bien dentro de esa misma soledad. Entonces, eso es súper importante como diferenciarlo. Pero pasa eso, pues pasa eso que Sí, mucha también gente pasa que no pueden pedir ayuda o les cuesta muchísimo, que no le también. cuentan a su entorno de lo que están viviendo, lo que les está pasando, porque tienen miedo de que los demás te digan cosas que quizá tú no quieres escuchar Claro, también, o de que todos te digan, pero ¿por qué? Pero si tienes una vida tan genial, tan bacán y todo, ¿por qué te sientes así? claro. ¿Qué onda? Y es verdad que cuesta decir que hoy estoy yendo al psicólogo la primera vez. Claro, Y es verdad, y yo te lo digo con uso de razón del medio de los psicólogos, que a los mismos psicólogos nos cuesta cuando uno por primera vez va a terapia decir estoy yendo a terapia. Hasta para los mismos psicólogos a veces es tabú o sea, yo creo la que primera los vez. psicólogos igual es O- canasta básica la claro, terapia. totalmente. No estaban ajenos a lo que yo me claro, refería. eso de ir a hablarse al espejo no sirve. Claro. ¿Te fijas? Pero a lo que voy es que, claro, como tú dices, a muchas personas les cuesta mucho decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Sí, Necesito ayuda, no puedo, porque está eso que tú me mencionabas al principio de este capítulo, de que la gente va a decir que no me la pude, o yo mismo me voy a decir que no sí. me la pude, O sea, en ¿cierto? general nosotros somos nuestros peores críticos, Claro, claro. Son ¿cierto? los que Como menos nos que soltamos, nos damos muy uno, duro. uno mismo uno es su peor enemigo, Ya, sobre todo para estos casos. Porque, claro, o sea, todos los demás quizás van a ver cómo uno no está bien y uno no se da ni cuenta, que es claro. lo que generalmente pasa. Claro. Y ahí yo aconsejaría, obviamente uno tiene que hacer la lectura del caso a caso, que si usted ve a un compañero o compañera de trabajo, nada cuesta preguntarle, oye, ¿estás bien? Así. O cómo has estado, ¿cierto? ¿Necesitas que te ayuden algo? ¿Alguna palabra ahí como de aliento? O que ponga el énfasis en cómo se está sintiendo la persona. Claro. ¿Te O sea, fijas? probablemente esa persona te va a responder o llorando o diciendo estoy bien. Claro, claro, Como que hay esas dos. claro. Pero Pero ahí decir cualquier cosa, igual hay acércate. que, sí, porque quizás se acerque después también. Claro, claro, va a dejar ahí el bichito. Claro, Y pasa muchas veces que hasta como tú decías, que un otro nos dice o nos comenta algo que recién le empezamos a dar vuelta, a claro. Y uno dice, concientizar. ay, sí, quizá no estoy tan bien. Claro. Viste que a uno O le sea, si cuesta alguien lo mucho darse, notó, claro, si alguien lo notó, le algo cuesta debe estar. mucho darse cuenta. Por ejemplo, cuando vas al psiquiatra y te hacen un informe sobre tu visita, ¿cierto? Sobre tus síntomas, lo que tienes en el momento, uno queda así como, esta no puedo ser yo, de verdad es esto, es como increíble que te digan que uno nunca se dio cuenta que estaba así de mal o tan mal, Claro. que suele pasar. Claro. Y Cami, en tu proceso de darte cuenta, ¿cierto? ¿Te tocó hacer uso de la canasta básica o te costó dar Por ese paso de ir al supuesto, o psicólogo? sea, yo en realidad para mí el psicólogo es como lo más normal del mundo, ni siquiera Ya, me lo cuestiono, nunca me lo cuestioné mucho tampoco, ni nada. ya, De hecho, yo creo que tengo psicólogo, psicóloga desde hace harto tiempo, yo creo que más de 10 años. Ha sido medio intermitente, de repente uno necesita más ayuda en algunos momentos de la vida claro, y en otros quizás no tanto, o ya tienes más herramientas quizás para poder gestionar mejor tus emociones o claro, para poder ver las cosas desde otros puntos de vista. Pero en general ha sido un tema como bien recurrente en mi vida, sobre ya, todo por mi trabajo. claro. O sea, no ha sido difícil poder tomarlo como una opción, ¿cierto? No, para mí no. De hecho, a Ya, mí me sorprende la gente que dice que para qué, si eso, para qué lo voy a necesitar, es como claro, algo tan básico como comer.
Claro. Mira, yo le agradezco a muchas personas en la primera sesión te dicen, sabes que yo no creo en los psicólogos. Yo agradezco harto esa sinceridad porque en vez de estar 45 minutos fingiendo que me creen, Claro, podemos partir de esa base y sea algo mucho más honesto y hasta ahora, pucha, las experiencias que se han dado a raíz de esa sinceridad, que uno la sí, parte agradeciendo es súper buena. Así que yo le diría a la gente que le da miedo al psicólogo y no cree en los psicólogos, pero se ve colapsado, vaya y dígale con confianza, ¿sabes qué? Estoy acá como última opción, no creo realmente que esto pueda funcionar, pero estoy acá, claro. ¿cierto? Por Y último, para ver qué sí, pasa. sí, atreverse ahí el bichito. Claro, hay que atreverse. Yo creo que en general y en la vida hay que atravesar un poco el miedo, las situaciones que nos dan miedo, porque también se pueden ir creando nuevos caminos en la vida cuando uno hace eso. Claro, Así que hay que ir a terapia. claro, Y si te dicen que tienes que ir al psiquiatra, vayan al psiquiatra. Si el claro, psiquiatra te dice que necesitas medicamentos para dormir y medicamentos antidepresivos, yo sugiero fuertemente que los tomen, porque generalmente las personas no los toman. Y la depresión es algo que, claro, uno puede quizás manejar una depresión con otras formas también de terapia, claro, pero es necesario al menos un tiempo hasta que la persona esté bien tomar los medicamentos. Estamos hablando finalmente de un desequilibrio neuroquímico. Y claro. para eso tenemos medicamentos en este siglo que nos ayudan a eso. Así que a las personas que les tienen miedo a los medicamentos también las invito un poquito a tomar las cosas con otra perspectiva de que quizás no es algo que va a durar toda la vida, Claro, pero sí que es una ayuda. claro, claro, es una ayuda. Mira, yo siempre digo que ocupo como filtro el umbral de dolor o de malestar de la persona. ¿En qué sentido? Que finalmente, así como los ejercicios de respiración, técnicas de meditación, ¿cierto? Y un montón de cosas son herramientas, las pastillas o la medicación muchas veces también es una herramienta más, Claro, solo que es más potente. Es como sí, comparar una bicicleta versus un auto, ¿cierto? Obviamente el auto va a tener mucho más potencia, mucho más alcance y voy a llegar mucho más rápido quizá al objetivo que quiero. Y si la persona no responde con cosas convencionales, no medicadas que uno puede darle y acompañar ujú, para que aplique, es importante el acompañamiento de medicación en el sentido de que es el dolor de la persona lo que está en juego, no es cualquier cosa. O sea, la medicación cumple un rol de acompañar ese proceso de angustia que está sufriendo la persona y si se puede reducir mientras vamos creando estas nuevas herramientas para que en algún exacto. momento pueda afrontar la vida sin el uso de medicamentos, mucho mejor. Es como no querer ponerte una anestesia y que te hagan una curación así. Claro, no como quiero sentir todo el dolor. Claro, O sea, claro, uno sí, no dice, no, sí, no quiero el medicamento para el dolor. En sí, general, claro, ¿para qué vas a pasar por dolor si hay medicamentos que te ayudan a eso? Es lo claro, mismo con la claro, depresión y con otros trastornos claro. también. Ahora, es legítimo no decidir que no, pero siempre creo que es un derecho que los profesionales de salud la mencionen como opción. Eh, Sí, totalmente. y aquí me estoy mojando un poco en el sentido de que, independiente si uno es de una línea de la psicología que apoya o no el uso de farmacología en el trabajo o crea o no en los trastornos, es un derecho de la persona el saber que existe esa opción. Claro. La decisión la tomará la persona, pero tiene derecho al saber que existe esa opción. Así como existen otras opciones, ¿cierto? Sí, bueno, en nuestra área igual nosotros muchas veces preguntamos a los pacientes, mira, tenemos este medicamento para el dolor porque vemos que estás sintiendo un dolor demasiado grande. Pero si la persona lo rechaza, nosotros obviamente no lo ponemos, por ejemplo. Lo Claro, mismo pasa en este caso. Pero sí creo que es importante tomar las herramientas que uno tiene en el momento. No todos los medicamentos son adictivos, eso es un mito. Se puede salir de los medicamentos después de un tiempo, de trabajar otras herramientas como tú también bien lo dijiste. Hay otras herramientas también, está el hacer deporte, es súper importante, pero no le podéis decir a una persona, oye, haz deporte, sale a correr, ¿cierto? claro, A hacer caminata si está en depresión, por claro, ejemplo. O sea, no, claro. está como un poquito bien difícil, ¿cierto? Claro, y no aparte por cosas muy básicas, por ejemplo, como, mira, tratemos de todas las mañanas que cuando despierte abran las cortinas, Eso, que entre luz a tu pies. haz tu cama. Y uno Claro, parte como por cosas bañarse, así, baña. bañarse es tremendo logro en personas con depresión. Sí, prepararse una Aunque, comida claro, es como, wow, lo estás claro, haciendo increíble, sí, sí. Aunque sea un ¿cierto? pan tostado, yo, Sí, bueno, lo del ejercicio viene cuando uno ya no está con una sintomatología tan heavy como en la depresión, ¿cierto? Que eso ya es como otro mundo también dentro claro, del claro, burnout. claro, claro. Y mira, de hecho, justamente en el capítulo 2 hablábamos con Renato,
que es un coach deportivo. Y saludo ahí para Renato si es que no está escuchando. Y contaba que finalmente muchas veces desde las terapias o desde ciertas áreas se le pone al deporte como la solución mágica. Como tú haz deporte y te va a cambiar la vida y se va a ir la Por las depresión. endorfinas, claro. Claro, y es un complemento dentro de muchas otras cosas. Y Claro. hablábamos, bueno, ¿qué pasa con esa persona que efectivamente pone toda su fe en hacer deporte, se da el esfuerzo, se levanta, comienza a hacer deporte y se siente igual? ¿Te Claro, fijas? porque va a venir un pic de endorfina y qué pasa cuando el pic ya Claro, pasó y estás en la parte baja y probablemente claro, puede que te sientas entonces, incluso un poquito peor. claro, hablábamos de que debería ser un todo, ¿cierto? Un poquito Sí, de todo, un complemento, no solo como individualizar el cambio mágicamente como a un área. Y Cami, volviendo al tema, entonces, que ahí nos fuimos nos con vamos por todo. otros caminos. Sí, Es que es un em, tema bien amplio igual, sí, involucra bien un montón amplio. de cosas. Estábamos entonces que hiciste uso de la canasta básica, fuiste al psicólogo, Sí, te fijas, ¿cómo te fue con eso? ¿Bien? bien. Lo que sí yo recomendaría a las personas es buscar un psicólogo o psicóloga con el que uno se sienta en confianza. Yo he conocido muchas colegas o muchas personas, porque yo hago terapias también, terapia energética, entonces he trabajado con hartas personas el tema de la meditación como herramienta también para el burnout, la Súper, depresión y la ansiedad. Eh, pero claro, es en el fondo una herramienta más, pero siempre me dicen, no, o sea, es que yo ya no voy al psicólogo o a la psicóloga porque no me sentí bien con esa persona. claro, Y es todo un poquito como en las relaciones igual. Si uno no se siente bien con alguien, tienes que buscar a otra persona de repente igual. claro, Entonces claro, puedes suspender la terapia y buscar a otra persona con la que te sientas más cómodo. Y eso es súper importante. Buscar a alguien con el que se genere una buena relación terapéutica, donde uno se sienta cómodo al ir, porque en el fondo igual es un espacio seguro. Y uno claro. necesita esa confianza y esa seguridad. Si no la estás sintiendo con la persona que estás, quizás es momento de buscar a otra persona también, pero no dejar la terapia en sí. Claro, claro. Mira, súper importante lo que mencionas, el tema de la confianza. A veces pasa en los escenarios más positivos donde el profesional quizá tiene la disposición, tiene las herramientas, tiene los estudios y simplemente no se da porque, pucha, el terapeuta tiene la voz parecida a mi ex, no sé. De repente son cosas tontas, de Sí, repente tiene el nombre de mi ex, sí, no sé, o algo claro, así. o se parece a mi papá, tiene la misma Claro, barba que mi papá y o cuando habla habla, igual y eso te distrae, no claro, sé, de y no es repente son cosas medias tontas, pero y no es bueno, culpa de nadie claro, y lo mejor en esos casos es buscar con alguien que te pueda sentir más sí, cómodo y son cosas que pasan, que pasan. Pero es importante hacerlo, no como decir, bueno, ya se me va a pasar. porque Eh, no pasa. no, cuesta. Cuando hay un rechazo inicial grande, es Mm, muy difícil romper esa barrera, es muy difícil romper sí. esa primera impresión. Sí, ahí yo creo, por eso te decía que lo mejor es buscar a alguien con el que uno se sienta cómodo, se sienta en confianza, se genera igual una conexión, si al final somos seres humanos, nosotros nos conectamos con las cosas, las personas, entonces es importante tener una buena conexión con la persona donde las palabras fluyan, te entiendan hacia donde tú quieras ir, donde uno se sienta cómodo finalmente, que es lo Claro, más importante. claro. Y Cami, tú encontraste eso cuando fuiste en esa Sí, ocasión. por supuesto. Ya, La encontré en una psicóloga que conocía, que conozco hace mucho tiempo y que además trabaja mucho con otro tipo de terapias también. ya, incorpora muchas cosas. Incorpora varias cosas. Ya, Y ahí yo creo que la palabra clave de todo este proceso en general, para mí, desde mi punto de vista, es la flexibilidad. ya, Porque involucra todo lo que estamos conversando, de primero poder buscar ayuda, decir que no puedes sola o solo, porque uno no siempre puede solo o sola claro. con el mundo, ¿cierto? Em, Ser flexible con las herramientas a utilizar también, creo que es súper importante. No necesariamente va a ser una sola cosa la que te ayude, sino que puede ser una canasta de herramientas, una ayuda de distintos lados, ¿cierto? Y eso también creo que es súper importante. Claro, claro. Te va dando más opciones, ¿cierto? Yo Sí, creo que eso es súper importante en la terapia y, bueno, que la persona que asiste también en algún punto comienza a tomar cierta autonomía sobre sobre su, su claro, proceso, claro, sobre el proceso de uno mismo, porque al final el otro no te viene un poco a acompañar y a guiar, pero la otra persona, el psicólogo, el psiquiatra o quien sea, tu terapeuta, no va a sanar por ti, no va a claro, hacer el proceso por ti. En el fondo ellos están para ayudarnos, para hacer un apoyo, pero es uno el que pasa por el proceso.
Claro, ¿cierto? Uno vive consigo mismo, así que uno se tiene que tener paciencia, primero, tener la flexibilidad y yo creo que aquí también lo más importante es trabajar el amor propio. Son como esas tres cosas que yo veo como puntos claves para poder superar el burnout. claro. Y dentro de eso, todo lo que conversamos de la buscar terapias, buscar terapeutas que te acomoden, hacer deporte si tú te sientes bien para poder hacerlo Y a su ritmo, y ¿cierto? al ritmo que tú quieras. Claro, Nadie dice que tiene que ser CrossFit, ni solo yoga, ni solo aquí, sino que buscar algo que a uno le acomode, algo que a uno le guste. En el fondo, cuando ya llevas tanto tiempo de estrés, claro, la idea no es presionarte más. claro, Resulta que uno se presiona demasiado en general. claro. Entonces, por eso te hablaba de la paciencia, porque hay que salir de ese cuadro del estrés y la presión, A que es mí, lo más importante. me recordaste un punto que es súper importante, que cuando uno dice a las personas con las que trabaja, mira, vamos a trabajar la paciencia, pero para trabajar y que se desarrolle la paciencia hay que tener Paciencia. paciencia. Siempre digo que tengo una mala noticia, pero claro, como tú dices, el tema de la paciencia, el amor propio, Sí. ¿cierto? El encontrar alternativas que le hagan sentido a la persona es súper importante, súper, súper importante. Y tú lo conseguiste un poco en tu proceso. Sí, o sea, yo hice de todo un poco. Ya. Oye, ¿y notaste un cambio después de pasar por este proceso? Como dijiste, bueno, tengo que hacer algo, o hacer uso de esta canasta que nos comentabas. Adquieres más herramientas, me imagino, para afrontar un poco las situaciones de estrés o para identificar las señales de manera más concreta, ¿cierto? Y no pasarlas Sí. por alto. ¿Cómo te vuelves a relacionar con el medio de la salud, con lo que es la institución o los trabajos o tu quehacer profesional? ¿Notaste un cambio en la forma de afrontar, por ejemplo, el trabajo? Al... Yo creo que, o sea, obviamente sí, porque uno se conoce mucho mejor cuando pasa por procesos complejos como una depresión o como un trastorno de ansiedad. Entonces, el conocerte mejor te ayuda a tener límites distintos con las personas. Ya, Y creo que ese es un puntito clave también, poner límite. claro, el aprender a poner límites, el decir, oye, no puedo hacerlo todo. Porque pasa algo bien particular con la gente de la salud, que es un poquito complejo del salvador, Ya. ya que es como ese querer ayudar y salvar a todo el mundo. Entonces, Si es digo que no, algo, soy malo, ¿no? claro, si dices que no, eres como, "Ah, pero ¿cómo me vas a decir que no?" Y eso va para tu familia, para tus amigos también, e Claro, incluso para uno mismo. Entonces, es algo que hay que ir como deconstruyendo un poquito. claro, claro. Mm, Es tenso eso de poner límites en todo ámbito. En este caso estamos hablando particularmente del ámbito laboral, ¿cierto? A veces es más difícil quizá con un amigo que hay cariño, quizá es claro, menos complejo para algunas personas con esa persona que no hay un vínculo tan intenso, ¿cierto? Pero a veces pasa y mucho, y como tú decías, esto podemos quizá extrapolarlo también a otros trabajos, el tener que poner límites de repente con personas que tienen una jerarquía mayor en el trabajo, claro. como un encargado, un coordinador, un jefe, ¿cierto? Es súper complejo. Siempre está ahí como el temor de, bueno, ¿tendrá repercusiones esto? Algo que uno podría decir, sabes que no debería pasar, ¿cierto? Pero pasa. No sé si tú, dentro de las experiencias que has tenido, te tocó de repente ver situaciones así donde quizá, ya sea tú en primera persona o en terceras personas, el tener que poner límite quizá de repente a algún coordinador, algún jefe, que precisamente era como lo que generaba estrés en un equipo o algo así. Sí, yo creo que más que nada, por ejemplo, cuando te piden muchos turnos, ¿Ya? hay que aprender a decir que no. O Ya. sea, no siempre se puede. Yo creo que cuando te piden hacer más, en el fondo, uno tiene que ver primero si puede o no, en qué condiciones está, en un mínimo, aunque sea un minuto, de ver cómo me siento, cómo estoy, si dormí bien, si comí bien, si me siento bien como para seguir trabajando, porque a veces quizá el cuerpo te da un poco más. Cuando estás muy agotado, obviamente no puedes hacerlo porque Claro, solamente te va a llevar a agotarte más y probablemente a empezar en este proceso del burnout, que es sumamente complejo de salir también. claro, Entonces, yo creo que ahí trabajar los límites y aprender a decir que no. Y no claro, solamente en el trabajo, sino que también con tu familia, con tus amigos también, si en algún momento no quieres salir, puedes decir que no y no va a pasar nada. Nadie te va a decir, pero ¿cómo que la cuestión? Y van a dejar de ser amigos tuyos instantáneamente. Eso claro, no pasa, así que hay que aprender a decir que no. Y también explicarlo, quizás hablarlo de forma asertiva, de forma amorosa, explicando quizás tus razones a las personas que son más conocidas contigo, a tu familia, a los amigos,
uno puede explicar, entrar a explayarse por qué y todo. Claro, claro. O de repente, si es algo que le genera mucho nerviosismo a algunas personas, yo siempre digo, soy como fanático ahí de la palabra encuadre. Así como, si hay alguna persona que se atiende conmigo y escucha el podcast, que sé que hay algunos por ahí, se van a reír porque siempre les digo, el encuadre es la clave de todo. Y es que si de verdad les genera mucho nerviosismo el tema, y hay amigos de confianza o la familia, hay una confianza, ¿cierto? Porque también tenemos casos de familias disfuncionales, pero en los casos de una familia donde hay cierta confianza, transmitir que están en un proceso en donde van a empezar a poner límites y que sería importante que como disposición o por cariño, por afecto, se respetaran esos límites, ¿cierto? Claro, ¿Te fijas? Obviamente en contextos en donde dé la confianza para ese tipo de conversación. Hay veces donde a las personas les toca poner límites y no hay ningún tipo de confianza de por medio y es claro, como, me pongo límites para sobrevivir claro. prácticamente, ¿te fijas? Pero claro, es súper importante si la gente tiene amigos de confianza, decirle, mira, voy a estar en una etapa donde estoy descubriendo qué límites necesito poner, ¿cierto? Y para mí sería importante que cuando los pongas, los respetes, ¿cierto? Claro, las personas que te quieren y que son positivas para ti probablemente van a decir, obvio, sí, está bien, tienes razón. Claro. Las que no, entonces quizá habría que Ahí, definir un poquito ese vínculo. claro, ahí suele haber un terremoto, ¿cierto? Como Sí, emocional un poco y algo impacta en el otro también. Y el otro también tiene el desafío de decir, bueno, ¿acepto el cambio de esta persona o no? ¿Cierto? Y ahí se dará cuenta qué tan fuerte es la amistad también, ¿cierto? sí. ¿Cierto? Sí, entendiendo que todos vamos pasando por procesos de cambio importante. Así que es, Cami, súper interesante lo que mencionabas, volviendo de nuevo ahí, aterrizando, ¿cierto? Sobre el cómo poner límites también es algo importante. Yo creo que el Sí, recorrido típico es como la persona sale quemada, va a hace uso de esta canasta que claro, hablabas como tú, un SOS, claro, ayuda. y vuelve con todo derechita a poner el límite, así como con la espada en la Claro. mano, no sé, a decir ya no tolero más, ¿cierto? Sí. Pero que es importante y claro, y obviamente cuando un jefe de repente te pide puedes hacer un turno extra, hay una presión simbólica también, no sé si alguna vez la Claro, sentiste. sí, obvio. Pero en general, cuando uno empieza a poner límites también, y uno ya trabajando un poco en la flexibilidad, puede, por ejemplo, decir, mira, yo la verdad es que hoy día no puedo quedarme en la noche, tengo algunas cosas que hacer programadas, pero quizá el turno de mañana lo podemos cambiar y quizá otra colega se pueda quedar o podemos como ser flexibles con el turno que viene y yo Claro, lo puedo hacer y en el fondo cambiarlo, pero claro, sigues trabajando tus mismas 45, 42 horas, ¿me entiendes? claro. Entonces, quizá, si a los que tienen un poquito más de miedo, quizás les sirva un poco esa técnica Ser más estratégico, así más como, estratégico, un poco más flexible, demostrar que eres, estás siendo flexible, no solamente decir no y no, claro, ¿cierto? Sino que poder dar quizá alguna alternativa hay un también. juego comunicacional un Claro, poquito. eso de lo que hablábamos de la asertividad también cuando uno dice las cosas. Claro, y eso es algo que se aprende. Yo le Sí, digo a toda la pura gente, experiencia sí, nomás. sí, mucha gente dice, no, pero es que yo no soy bueno para hablar o me pongo nervioso. La gran mayoría de personas yo creo que tienen la capacidad de explayarse frente a un jefe, frente a cualquier persona, lo ha ido desarrollando. Claro. Siempre están estas personas que tienen ahí como de repente algo casi innato, como que uno los ve desde el kinder siendo presidente de curso y, Claro, y bla bla para acá, bla bla para allá, pero son los menos, son los menos. Yo creo que gran porcentaje de las personas que ustedes mismos escuchan de repente en otros podcasts o acá y cosas así, son personas que han ido desarrollando su personalidad un poco en base a atreverse a ciertas cosas. Así que de poder hablar también, de poder... claro. Sí que corre riesgo, hágalo, ponga sus límites, aunque sienta que lo hizo mal al principio. Cuesta un poquito al principio, pero se Sí. puede. Hay Y que yo creo, ajustar, ahí uno claro, va. hay que hacer ahí sus ajustitos. Sí. Oye, Cami, ha sido un capítulo súper grato con un tema que es súper importante, que yo creo que identifica, perdón, mucho al personal de salud, pero también a mucha gente en sus diferentes áreas de trabajo, ¿cierto? El tema de estar atento ahí a las señales que tú comentabas. Y no sé, Cami, si quieres dar como algún consejo, o más que consejo, algunas palabras, ¿cierto? Que quieras compartir a la gente que está escuchando, que sientas que les puede ayudar. Y también que me puedas contar sobre lo que tú haces, que también haces como un tipo de terapia, me comentabas. Sí, bueno, yo en este momento estoy trabajando con terapias energéticas, con meditación, sobre todo para como estos últimos tiempos donde hemos estado todo un poco revuelto, un poco complejo, de mucha incertidumbre quizás también.
Entonces estoy trabajando con esta terapia en un espacio que se llama Drenamy Concept, que vamos a ¿Ya? empezar ahora la próxima semanita, así que los que quieran nos pueden seguir en Instagram. ¿Espacio físico ya? Punto? Sí, Oh, qué espacio bacán. físico en Las Condes. Ya, Y mi Instagram, donde publico varias cosas, se llama Aventura en la Tierra, para que ya, me sigan también. súper. Yo Arroba creo- aventura en la tierra. ahí. Aventura en la Tierra, sí. Ya, Y bueno, como para finalizar, igual yo creo que es importante cuando uno habla de un proceso tan heavy como este del burnout, de un estrés crónico, es un poco cuestionarse de dónde viene esto, ¿cierto? Obviamente la terapia te va a ayudar, cualquier tipo de terapia, pero cuestionarse de dónde viene, ¿cierto? Hay una receta cultural de la que me gusta mucho hablar, como la receta cultural de tener familia, ojalá no pasado los 30, sobre todo para las mujeres, de tener hijos, de tener un auto, de definir qué es el éxito en el fondo, ya, ¿cierto? De tener una carrera, tener el auto, como todo así como fijo, es como que uno tuviera como la vida pauteada, ¿cierto? claro. Y pasa mucho que cuando uno no la está pasando bien y algo no funciona, una relación, tu trabajo, perdiste tu casa o perdiste tu auto, algo importante como de este mundo ficticio y Claro. pauteado que vivimos Que te todos. presiona, ¿cierto? Claro, que en el fondo viene a ser esa presión social, ¿cierto? Es como esa receta que tengo que seguir en mi vida sí o sí o voy a ser un fracaso. Claro. Es un poco cuestionarse eso, Desdibujarlo. desdibujarlo, deconstruirlo, porque finalmente, y aquí hay una canción que a mí me encanta, que habla mucho de la receta cultural, uno no es, a ti no te define un hombre, por ejemplo, o una mujer, una relación, no te define la casa en la que vives, Claro. no te define tu cuerpo tampoco incluso, tú eres tu propio hogar. Y eso es lo importante de pasar por todos estos procesos y de llegar un poquito a eso, porque al final uno es su propio hogar seguro. Claro, claro. Oye, qué potente eso, porque cuando Sí, de toda esa vuelta que dimos en cosas materiales o proyectos de vida, ¿cierto? Porque quizá el tener hijos y estar casado o casada claro, no es algo material en sí, pero igual hay una presión, ¿cierto? A seguir un poco ese estereotipo sí. de Yo familia. creo que ahí es importante cuestionarse qué es el éxito para uno y es algo que Claro. siempre lo digo, o sea, Que es diferente en cada persona. claro, que es diferente en cada persona, pero que muchas veces viene asociado a esta presión social, porque en realidad las personas que se queman, en general, siguen como esa receta, ¿cierto? Y Claro, cuando algo falla, se terminan quemando por completo. claro. Entonces, hay un poquito, hay un trabajo interno súper potente que hacer para ver, ¿realmente necesitas ese auto, necesitas esa casa, esa relación? ¿Te va a destruir realmente o tú, quién eres sin eso? Claro, ¿Me entiendes? claro. Y si la respuesta es no veo nada, a cultivar quizás, ¿cierto? Sí. A empezar a regar ahí un poquito más en uno mismo y no tanto en las cosas materiales. No sé si lo has visto o lo has escuchado mucho de personas que tienen mucha plata, mucho dinero, que construyen carreras muy exitosas, que viven en casa o lugares carísimos y que terminan diciendo, sabes que construí todo esto, tengo todo lo que quiero, pero no soy feliz, no Claro, me siento completo. claro, claro, claro. Pasa mucho. Se me viene a la mente Jim Carrey, que es este cómico, ¿cierto? Que es conocido a nivel mundial y que habla también de eso, de que cuando aparece la depresión o algo que te derrumba, no hay dinero que te pague mágicamente y te cree una buena salud mental, ¿cierto? Sí, la salud mental es una de las cosas más importantes que tenemos. Sí, debería haber gente que haga podcast de esto. Ah. Deberíamos hacer más podcasts de esto. Sí, Bueno, sí. la canción se llama Triste Loca Humá, que es ¿Ya? una canción en portugués de Ya, Francisco el Hombre, por si la ya. quieren La escuchar. vamos mira, cuando esté editando la voy a poner de fondo. Ah, Lo bueno. estoy diciendo para comprometerme y obligarme, porque si no suena en estos momentos la canción, quedo de mentiroso. Así que ahí la vamos a estar buscando. No creo que me la bajen por copyright. Ya ahí vamos. Ay, no sé. Bueno, si no suena porque me la pueden bajar. Así que eso. Oye, Cami, tremendo gusto haberte tenido. Te agradezco igual que Muchas al gracias inicio. por haberme invitado y haberme dado este espacio No, para conversar. y esa es la idea, o sea, la gente que está escuchando, si tiene algo que contar, algo importante que decir sobre salud mental, ¿cierto? Que es la temática del podcast. Que capaz que me hable y me diga, bueno, tengo algo que decir sobre economía. Y es como, ah, qué bueno, pero Por favor, sí, ayuda a todos. claro, pero quizás no es como el mejor espacio. Entonces ahí
Vamos a ir sacando más capítulos, escuchando relatos de la gente. Hoy día escuchamos tu mirada como profesional, pero yo creo, y lo que me quedo, Cami, es que más que tu mirada como profesional, escuchamos tu mirada como persona, y yo creo que ese es el principal mensaje que has tratado de transmitir un poco, Ujú. ¿cierto? Que lo importante es la persona, más allá de la profesión, más allá del auto, más allá de la casa, sino que la persona que habla, que tiene algo que decir, que tiene una historia, y hoy día tú nos compartiste un poco parte de tu mirada, así que te agradezco nuevamente y espero te Gracias. hayas sentido cómoda. Sí, no, súper cómoda. Así que eso. Espero que lo que hayamos conversado le ayude a alguien también a, Estoy seguro que a su proceso. más de alguno que está tirando humo por ahí, que está humeando ya a punto de estar quemado, está escuchando este podcast. Así que eso. Cuídate mucho, Cami, un abrazo. Gracias. Chao a todos. Chao, chao.